En esta oportunidad el seminario es sobre representación podálica y embarazo múltiple. Los integrantes son Olga Barrios, Stephanie Echevarría, Kimberly Hidalgo, Javier Medina y mi persona Gustavo Tapia. Siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos hablando sobre representación podálica. La definición de esto es que las piernas o nalgas van a entrar primero en la pelvis antes que la cabeza. Esta presentación podálica va a ser más común en momentos alejados del término del embarazo, sobre todo en la prematuridad, y la prevalencia va a ser de 3 al 5% de todos los partos. Existe una clasificación de las presentaciones pelvianas, también podálicas, como se conoce. Está la presentación franca, como es la primera imagen, donde los pies descansan cerca de la cabeza. La presentación completa, donde ambas piernas y las rodillas están flexionadas, como en la segunda imagen, que sería en una posición fetal, aunque es muy rara. Y la presentación incompleta, donde una o ambas piernas están extendidas. La presentación incompleta también existe una variación que es la presentación de pies, donde la presentación incompleta con uno o ambos pies van a estar debajo de las nalgas, como se ve en estas imágenes. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo para una presentación podálica, el más conocido es el pretérmino, también el volumen del líquido amniótico extremo, ya sea oligohidramnios o polihidramnios, también el embarazo múltiple, la hidrocefalia, anencefalia, anomalías uterinas, placenta previa, tumores pélvicos, partos pelvianos, entre otros. Los factores de riesgo lo que van a hacer es impedir esa rotación que va a suceder en el feto. Ahora, para la evaluación de una presentación podálica, también se utilizan las maniobras de Liopp. En este caso, en la primera maniobra, lo que se va a encontrar es que la cabeza fetal va a estar en el fondo uterino. En la segunda maniobra, bueno, se va a ver el dorso del feto y se va a evaluar la posición, si es izquierda o derecha. En la tercera maniobra, se va a palpar nalgas móviles y suaves. Y en la cuarta, si es que está encajado, las nalgas van a estar por debajo de la sínfisis de tubos. Asimismo, después de realizar la maniobra de Leopold, siempre es necesario la ecografía para desarrollarse de la presentación podálica. Asimismo, la posición fetal, donde el punto de referencia que se utiliza es el sacro, ¿no? Entonces existen diferentes variaciones de posición, como el sacro izquierdo anterior, el sacro ilíaco derecho anterior, el sacro izquierdo posterior, el sacro derecho posterior y el sacro transverso, entre otros. Siguiente. Con respecto a la elección de vía de parto, esto va a depender de las características fetales, de las dimensiones pélvicas maternas, de las complicaciones del embarazo preexistente, de la experiencia del médico, la preferencia del paciente, las capacidades hospitalarias y la edad gestacional. Bueno, hay muchos estudios que discrepan mucho en cuál es más beneficioso, ya sea en un feto pretérmino o en un feto a término, ya sea en la mortalidad perinatal, morbilidad severa o en complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, lo que se ha establecido es algunos factores que van a favorecer el parto por cesárea en un feto con modalidad podálica. Entonces, para indicar la cesárea, existe, por ejemplo, que haya una falta de experiencia del operador, que se solicite la cesárea por la misma paciente, que sea un feto macrosómico de más de 4.000 gramos, que sea un feto pretérmino aparentemente sano y viable, que haya un crecimiento intrauterino retardado, anomalías fetales incompatibles con el parto vaginal, muerte perinatal o traumatismo neonatal, presentación pelviana incompleta o la del pie, que la cabeza está hiperextendida y no flexionada, contracción pélvica o forma pélvica desfavorable y también que haya un parto por cesárea anterior. Siguiente, por favor. Bueno, las complicaciones es que el parto podálico, a comparación de un parto en presentación cefálica normal, tiene mayor morbilidad materna y también perinatal. Asimismo, se va a encontrar la fracción teatogenital, la secreción de la pared vaginal. Se puede extender más la episiotomía, puede haber desgarros perineales, atonía uterina, hemorragia por parto y serotomías repetidas. Asimismo, hay mayor prevalencia de tasas de anomalías congénitas, prolapso del cordón umbilical, fracturas de húmero, clavícula, fémur, lesiones plexobraquiales o lesiones de la médula espinal, hematoma de los músculos esternocleidomastoideo y displasias de caderas. Siguiente. Con respecto al manejo del trabajo de parto, existen tres métodos. Uno es el parto pelviano espontáneo, la extracción pelviana parcial y la extracción pelviana total. El parto pelviano espontáneo es donde el feto va a ser expulsado por completo sin ningún tipo de tracción o ningún tipo de maniobra. En la extracción pelviana parcial, el feto va a ser liberado espontáneamente hacia el ombligo, pero el resto del cuerpo va a necesitar maniobras asistidas por parte del médico, del personal de salud. Y la extracción pelviana total es que el cuerpo fetal completo es el que va a ser extraído por el personal de salud.
Con respecto al trabajo de parto en la presentación pelviana, es mucho más lento, ¿no? Asimismo, si es que se quiere realizar inducción o aumento del trabajo de parto, se ha visto que esto es contravendido y la información en la literatura actual aún es limitada. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que se debe realizar una vez llegada a la unidad de trabajo de parto es vigilar, como cualquier gestante, la frecuencia cardíaca fetal, evaluar las condiciones uterinas, reclutar personas o personal de salud. Tiene que haber un especialista experto en extracción del parto pelviano, asistente para ayudar con el parto, un personal que asista con la anestesia y un especialista entrenado en la reanimación del neonato. Asimismo, se debe establecer un acceso intravenoso en la madre. Después de ello, se debe evaluar también el estado de las membranas y la progresión del trabajo de parto. Si es que es un trabajo de parto ya muy avanzado, se debe completar la evaluación ecográfica y decidir la vía del parto. Generalmente, cuando el parto ya está en exclusivo, aquí es preferible realizar parto vía vaginal en lugar necesario. Asimismo, se debe evaluar la dilatación cervical, el borramiento cervical y el estado parcial de la gestación. ¿Sí? Durante el trabajo de parto, bueno, se debe estar pendiente de los riesgos de colapso del cordón, se debe aplicar el monitoreo del feto de alto riesgo, también evaluar las roturas de membrana, porque esto hay mayor riesgo de colapso del cordón, por lo cual se debe realizar un examen vaginal inmediato y evaluar la frecuencia cardíaca fetal durante los primeros 5 a 10 minutos. Asimismo, si es requerido la analgesia epidural continua, para la cual se va hacer inhalar óxido nitroso más oxígeno para mayor alivio del dolor. Si en caso lo requiere anestesia general, también debe ser indicada. La desventaja de esto es que puede incrementar la necesidad del trabajo de parto y lo puede prolongar, y la ventaja obviamente es el alivio del dolor. Siguiente. Con respecto al parto pelviano espontáneo, existen algunos movimientos cardinales secuenciales. Lo primero que se realiza es que hay un ajuste y un descenso en las nalgas, donde el diámetro vitrocantérico va a coincidir con los diámetros pélvicos oblicuos. Después, la cadera anterior va a soler descender primero y más rápido que la cadera posterior, sobre todo cuando esto se encuentra una resistencia en el fondo pélvico. Después de ello va a haber una rotación interna de 45 grados, llevando la cadera anterior hacia el arco púbico, permitiendo que el diámetro vitrocantérico se alinee con el diámetro anteroposterior de la pelvis. ¿Siguiente? Después de ello, o de la rotación, el descenso va a continuar hasta el perineo por el avance de las nalgas, y va a aparecer primero la cadera anterior del feto, es la que primero va a salir de la vulva. Después va a haber una flexión lateral del cuerpo fetal, la cadera posterior va a ser forzada sobre el perineo, que se extrae sobre las nalgas fetales, permitiendo así que el feto se enderece cuando la cadera anterior es expulsada. Y posteriormente va a salir las piernas y los pies. Siguiente. Entonces, una vez que ha salido el polo pélvico, lo que se va a realizar es la salida de los hombros, ¿no? Para la cual tiene que haber una ligera rotación externa, y también los hombros tienen que estar en relación con uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. Luego de esto, los hombros van a descender rápidamente y experimentar una rotación interna con el diámetro bisacromial ocupando en el plano anteroposterior. Asimismo, la cabeza, que va a estar flexionada en el tórax, va a entrar a la pelvis en uno de los diámetros oblicuos y luego gira para llevar la parte posterior del cuello bajo el símbolis del pulo. Entonces, la cabeza aquí es donde va a salir flexionada. Siguiente. Y bueno, hasta ahí se me va. Continuando con la exposición, doctor. Para decir si va a ser parto cesárea o vaginal, el peso incluye Sí incluye el peso del feto, si es lo que te refiere. Generalmente para parto vaginal es que tenga un peso, o sea, va a variar la literatura, entre 2.500 a 3.500 es lo que te sale una literatura. En el caso de Williams te dice que hasta 3.800 se puede dar parto vaginal. Si es más de 3.800 o más de 4.000 ya sería un macrosómico, es mejor hacerlo por cesárea. digamos, y la semana No te escucho. las semanas gestacionales, ¿cómo lo relacionas? Que 25 semanas de gestación y otros, digamos, de
sobre todo si son prematuros o muy prematuros, como el caso que mencionas, 25 semanas, lo ideal es hacerlo por cesárea. ¿Por qué? Porque todavía no habría una maduración pulmonar suficiente, ¿no? Y es poco viable para que... Prematuro por cesárea porque es dilatación incompleta. Hasta 8 centímetros el todo el cuerpo menos la cabeza. Requiere adentro. Bien, no le escuché bien de todo la última parte. En conclusión, en la vida del parto, ¿quiénes van a maturar y quiénes van a cesárea? Bueno, según los criterios que reporta el William, alguien que iría para parto cesárea es los macrosómicos, los muy prematuros, los que tienen los fetos con cabeza hiperextendida, los que tienen también... Ajá. Por ejemplo, la princesa, no tiene que no venga eso para maturar. Dependiendo, si es que está en exclusivo, iría a parto natural. Ya, mira, la guía nacional, bueno, esto de la elección del parto es bastante controversial. Eso viene ya de años. Antes se admitía los partos de la vacunación, siguiendo ciertos criterios, tampoco era una cosa segura, ¿no? Si no, una mala natural, no. Había criterios. Ya, entonces, en un tiempo de esta parte hicieron estudios en los cuales se demostró que había más leche materna la más grande, y eso está plasmado en las guías nacionales de salud. Las guías nacionales de salud que no han cambiado dicen todas las pacientes son para cesárea. Excepto que eso es la guía nacional de salud. Y en base a qué? A esos estudios que se hicieron hace años, porque después de eso han tenido otros conocimientos, no sé, lo de el colegio mexicano de psicólogos que cada 5 años saca ciertos colectivos. Entonces, han tenido las nuevas las innovaciones de la educación emergente, ¿no? Entonces, la guía nacional se ha quedado con el boletín antiguo del colegio mexicano. El colegio mexicano es otro boletín, en el cual ha dicho que sí se pueden hacer la vacunar, pero se tiene que escoger las pacientes, como se decía antes. Pero la guía nacional no ha cambiado. O sea, si uno quiere evitar un problema legal, tiene que cumplir la guía nacional de salud. Esto es teoría, claro que lo dice la teoría. Pero las guías nacionales de salud dicen eso, todas o cesárea, o hacer maniobras de elección externa para usarlo y después los días claro. Eso no ha cambiado, se ha llegado a integrar. No ha cambiado. Entonces ahora se van a ver que a nivel nacional está enseñando los presidentes van a tener impacto porque la vacuna es probable. Pero no se puede ver. Con una cierta generación de médicos que atendían por vía vaginal, que ya no trabajan en ese pueblo, y ahí tenemos la presión de salud.
continuando con la exposición, la extracción pelviana parcial. Bueno, en el parto pelviano, las partes no, las más grandes o menos comprimidos, son pues expulsados sucesivamente en este parto, y la expulsión espontánea es excepción, y el parto vaginal típicamente requiere pues esa participación de este asistente capacitado, médicos profesionales capacitados para poder llevar a cabo adelante de este parto podálico, ¿no? Pelviano o podálico también. Y después para que no, porque es riesgoso. Ya, primero en todos los partos pelvianos, a menos que el perineo esté relajado, de modo total se va a realizar una episiotomía, ¿no? Como ya sabemos cómo se realiza ya, ¿no? Y también eso va a ser muy importante, ¿no? Para poder tener este parto pelviano. Y también se va a liberar, como tenemos acá en la imagen, para liberar las piernas izquierdas de dos. Tenemos que utilizar nuestros dos dedos de la mano izquierda, ¿no? Del médico, que se va a colocar debajo de las, ¿no? De estas paralelas del fémur. Como vemos acá en la imagen, el muslo después se va a poder abrir ligeramente la presión, ¿no? De las yemas de los dedos y de los dedos en fosa, ¿no? De la poplitea, ¿no? Que debe ser inducida o flexionar la rodilla y atraer el pie al alcance, ¿no? Bueno, es entonces pues agarrado para liberar suavemente las piernas de este bebé, suavemente, porque las partes blandas no se puede tocar, sino las partes duras, para poder no dañar las partes blandas de nuestro bebé o del feto. También la cadera posterior se va a liberar de modo, ¿no? General, de la posición en el punto 6, y con suficiente presión, ¿no? Suave, tiene que ser suave, vamos a traccionar para que pueda deslizarse o descender el feto. La cadera anterior luego se va a liberar, seguido por la rotación externa a una posición anterior del sacro, ¿no? También las piernas son liberadas secuencialmente a través de la sujeción del fémur ¿no? Con los dedos del operador, que están muy bien capacitados, ¿no? Colocados de forma paralela a lo largo del eje del fémur y ejerciendo una presión hacia arriba y lateralmente, y también vamos a barrer las piernas lejos de la línea media. La siguiente, por favor. Ya, bueno, la extracción pelviana parcial para liberar, ¿no? El cuerpo. Acá, como vemos en la imagen, ya es cuando el cuerpo, vamos a utilizar los pulgares colocados sobre el dorso o el sacro de nuestro bebé, sobre el sacro, ¿no? Y cada dedo índice se va a envolver en la cresta ilíaca del bebé, ¿no? Para poder facilitar, y así hacia abajo, pero cuidadosamente suave, aplicamos hacia la escápula, ¿no? Y así va subiendo para poder extraer nuestro recién nacido, ¿no? Que está en esa posición podálica. Y después de la liberación de las piernas, la pelvis ósea fetal se va a agarrar, ¿no? O sea, con las ambas manos, ¿no? Nunca las partes blandas, siempre las partes duras, para poder traccionar suavemente, ¿no? Y con los pulgares. Bueno, esta forma va a minimizar las complicaciones a nuestro bebé al hacer esa maniobra, ¿no? No vamos a poder lesionar sus tejidos blandos ni el abdomen del feto, porque podemos dañar.
y también los esfuerzos van a hacer que la madre va a expulsar, ¿no? Va a hacer ese pujo y se va a utilizar y luego junto con la tracción vamos a descender para poder acelerar el parto. O sea, la madre también va a pujar y nosotros también vamos a traccionar suavemente para que pueda deslizar este bebé y así poder hacer el parto. A ver, la siguiente. Ya, continuando, acá vemos cómo vamos a tirar el dorso, ¿no? En el punto A, ya lo tenemos el bebé así cogido y el punto A después de la liberación del primer brazo. Acá vemos, ¿no? Cómo va a hacer esa maniobra. En el brazo la rotación va a ser una rotación de 180 grados, ¿no? Para poder que el cuerpo fetal llegue pues al sacro y pues esa posición transversal derecha del sacro, ¿no? Esa rotación se va a hacer y en la D va a los dedos de la mano del especialista, ¿no? Como ahí vemos, va extendido sobre el hombro. Acá tenemos el bebé, ¿no? Sobre el hombro y en el derecho y paralelo al húmero, ¿no? Ahí va el húmero de nuestro bebé. Estos pues van a barrer el brazo hacia abajo y a través del pecho hacia afuera, ¿no? Ahí vemos al especialista cómo va a hacer su maniobra. Después, una regla también cardinal en esta situación pues es extracción de la pelvis exitosa, va a ser en el empleo de la tracción ¿no? Constante, ¿no? Esa tracción constante, pero va a ser suave y descendente, ¿no? Hasta la mitad de las inferiores, ¿no? Como vemos, este es su cuerpo y así va descendiendo. Y va a haber dos métodos importantes adecuados para la liberación de este feto, ¿no? El primer método va a ser las espátulas visibles, que vamos a ver una espátula visible, ¿no? El tronco a favor o contra de las manecillas del reloj para poder poner el hombro y los brazos anteriores de la vista, ¿no? Entonces, durante la liberación de... Ya. Disculpe. Falta un minuto. Ya, bueno, así vamos a liberar nuestro feto, ¿no? Ahí va avanzando, así con un personal capacitado. Ya ve la siguiente, por favor. Ya, la liberación posterior también de la cabeza. Ya, el segundo sería ¿no? De acá, cómo va a encontrarse nuestro feto. En el segundo método, pues es empleando la rotación del tronco, ¿no? Así, ¿no? Y también con esa maniobra del hombro posterior se va a ser liberado, ¿no? Para eso pues el pie y agarrados con una mano y tirados hacia arriba sobre la cara interna del muslo de la madre. De esa forma vamos a traccionar para poder retirar a nuestro feto. Bueno, después después de que se libere ya ambos hombros, espalda del feto, también se va a rotar de manera espontánea al sínfisis, ¿no? O sea, rota. La liberación de la cabeza, pues entonces va a poder lograr, ¿no? Lograrse a que pueda salir. Ahí tenemos la liberación de la cabeza, y al último sería la liberación de la cabeza con la maniobra de Mauserlin o Giselle. El índice de los dedos, ¿no? Desde una mano se aplican sobre el maxilar, ¿no? Como vemos acá en la imagen, el doctor o la persona capacitada va a poner sus dos dedos en el maxilar inferior de nuestro bebé para poder traccionar y pueda, ¿no? Poder hacer una contracción y para que pueda liberar la cabeza de nuestro bebé. Ahí tenemos la liberación posterior de la cabeza mediante la maniobra de Marisol. Tiene también, ¿no? Tener en cuenta esa medida que se va a liberar esa cabeza fetal flexionando, porque no se vaya a extender. Para eso es para que pueda flexionar y pueda deslizarse completamente.
No. Doctor, no le escuché qué Tratamiento de cabeza. sí. Si hay un caso donde hay un tratamiento de cabeza, Hay que también utilizar la maniobra de Mauseou, de Moleció, y también con el forceps de Piper. Sí, hay que ingresar y poder deslizarlo. Está diciendo atrapamiento de cabeza, ya no está diciendo contracción de la cabeza. Atrapamiento. El atrapamiento, si es que no sale, entonces hay que ingresar. Ya no. Se ingresa nuevamente el cuerpo, se hace la maniobra de Cebalí. Hay unas decisiones que se llaman segures. Se puede hacer Sí, al lado, sí, hay que hacer una extracción. Sí, con indicaciones para el parto ya explicó mi compañero, mayor de 4 kilogramos. A los ojos no puede ingresar a parto por algo. Sí, especializado. Una buena guía como oxitocina para que no falle el motor. Sí, Todo, y la distonía, y en el historia, la atención del parto tiene prácticamente dos etapas. Hay una etapa en la que todo es espontáneo, ahí no se hace nada. Todo es espontáneo. sí. Hasta cuando ya salgan las escápulas. Cuando se vean las escápulas, los humanos, eso quiere decir que la cabeza está comprimiendo el pulmón, entonces ahí tienes que actuar inmediatamente. Tienes un minuto primero para sacar el bebé, si no, hasta ahí empieza entonces la maniobra que hay. Para sacar los ojos hay maniobras de copa, maniobra de brazo, hay un montón de maniobras. Para sacar la cabeza ya la maniobra de escritor, la maniobra de corazón o la maniobra de brazo, también sirve como decimos, ¿no? Para sacar los hombros y la cabeza a la vez. Para la otra es la maniobra de brazo. Entonces, tener cuidado con esto, una semana de libros con la profesora y la cabeza sobre la estación pélvica parcial, ¿cómo sería la total? Es una expresión médica, la expresión médica parcial es la que funciona en resistencia a las maniobras. La expresión del parto de maniobras. Porque hay un parto que puede pasar de las vísceras, puede suceder que
múltiple, que vendría a ser la presencia de 2 embriones en una gestación, o podríamos decir que es el resultado, ¿no?, de la consecuencia de la fecundación, ¿no?, de un óvulo que se divide o 2 óvulos, ¿no?, que se unen con los espermatozoides. También con menos frecuencia los gemelos se originan en un solo óvulo fecundado y estos después se dividen, ¿no?, lo que se conoce como gemelos monocigóticos. Ahora, cualquiera de estos 2 procesos puede intervenir en la formación de un embarazo, y en el caso de los cuatrimizos, por ejemplo, pueden originarse de 1 hasta 4 óvulos. Ahora, para poder diferenciar monocigótico y bicigótico, por ejemplo, en la fecundación se da por un óvulo que se divide y el espermatozoide. Como productos son 2 que son idénticos, tienen una placenta, una bolsa, también tienen un grupo sanguíneo que es el mismo. La carga genética va a ser la misma en los 2 fetos, y la mortalidad también va a presentar un cierto grado, ¿no? Ahora, en el caso del bicigótico son 2 óvulos que se van a unir, 2 espermatozoides, tiene 2 productos diferentes, cada cigótico tiene su placenta y su bolsa amniótica, por ende son 2. Ahora, el grupo sanguíneo puede ser diferente y la carga genética más bien es totalmente diferente, ¿no? Y también tiene un cierto grado de mortalidad, ¿no? Y el pronóstico también va a variar. Ahora, con los factores de riesgo, por ejemplo, en la raza, es más frecuente en los afroamericanos y como antecedentes familiares principalmente por parte de las mujeres, en las edades fértiles, donde alcanzan su pico máximo hasta los 37 años, también tienen que tener el historial de embarazos previos y también los factores nutricionales, ¿no?, donde las mujeres más altas y que tienen más peso tienen una tasa de gemelismo de un 30% que es mayor a las mujeres de estatura corta, ¿no?, y que tienen una deficiencia nutricional. También está influenciado por la hormona gonadotropina hipofisaria y el tratamiento para la infecundidad, ¿no?, cuando tiene que ver con la inducción de la ovulación con FSH más gonadotropina. También el citrato de clomifeno y las técnicas de reproducción asistida, ¿no?, que es la fertilización in vitro y la inseminación intrauterina. Ahora, para el diagnóstico tenemos que considerar los antecedentes y el examen físico. Ahora, en los antecedentes tiene que tener historia de efectos múltiples, elevación del útero por una vejiga distendida, antecedentes menstruales inexactos, polidramios, molas y altiformes, miomas, también masas que están adheridas en los anexos, macrosomía fetal, principalmente en las etapas tardías del embarazo. Y en la ecografía, como podemos ver, tanto en el monocigótico y bicigótico, va a depender, ¿no? Por ejemplo, en la figura A vemos que es un embarazo gemelar, dicoriónico, tiene sus 2, es de 6 semanas y tiene engrosamientos, ¿no? Vemos ahí que tiene sacos uterinos, y en la figura B es de 8 semanas también, y tiene su amnios, ¿no?, tiene una placenta. Y con respecto a los cambios fisiológicos, en los embarazos múltiples implican mayores cambios, ¿no? Por ejemplo, los náuseas y vómitos son más intensos y que están asociados con niveles altos de la beta-HCG. Con respecto a la expansión del volumen sanguíneo, en el caso de embarazos únicos incrementa de un 40 a 50%, ¿no? En los gemelos, por ejemplo, este incremento es del 50 a 60%, es decir, tiene 500 mililitros aproximadamente adicional. El aumento de la masa eritrocitaria, hay una menor proporción en embarazos gemelares en comparación con los que tienen embarazos únicos. Hay un mayor riesgo de anemia porque aumenta el volumen sanguíneo y también las necesidades de hierro y ácido fólico, ¿no?, que contribuyen a una mayor prevalencia de la anemia materna. Y también lo que es la hemorragia al parto, ¿no?, que en promedio, en el caso de los gemelos, vendría a ser de 1000 mililitros, y en el caso es doble, ¿no?, que en un solo feto, ¿no?, aproximadamente. Gracias.
depender, ¿no? Como es un desarrollo, puede estar influenciado, ¿no? Puede estar aumentado. Está aumentado, pero está aumentado. Es que aumentan los requerimientos, ¿no? Aumentan los requerimientos por parte de, como está en gestación, aumenta la volemia, el oxígeno. Para la potencia de maduración. Lo que he leído es que, por ejemplo, el Williams menciona que en Nigeria la gente de raza negra tiene una mayor predisponencia, ¿no? A diferencia de los países asiáticos, tal vez por el estilo de vida. De parto y el parto. Para esto tenemos varios factores determinantes que nos van a ayudar a prepararnos. Lo primero que hay que hacer es preparar, obviamente, ya que es un embarazo múltiple, pues los factores de riesgo aumentan y también tenemos que estar más pendientes de ello. Ahora, otra cosa que es importante también es el tiempo de parto. Esto va a variar de presentar, de las cuales vamos a hablar más adelante. Cabe resaltar de que la maduración pulmonar suele estar sincrónica en ambos gemelos. Sin embargo, en algunos casos puede haber mayor maduración en un gemelo que en el otro, por una discordancia. Vemos de que va a haber una menor movilidad respiratoria neonatal en los gemelos, sobre todo cuando el parto es menos de las 7 semanas de gestación. En algunos casos también se puede detectar, como les mencioné, la función pulmonar que sea diferente y marcada en un feto con otro. Y generalmente el feto que va a ser más estresado y más pequeño es típicamente el que tiene la maduración pulmonar mejor.
Los estudios que se realizan mencionan de que en embarazos múltiples a partir de las 39 semanas de gestación ya se considera un embarazo maduro, incluso aumenta lo que es el riesgo de muerte fetal más que la muerte neonatal que se pueda presentar en ellos. Por eso es que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en el 2016 recomienda que se realice lo que es el parto a las 38 semanas para embarazos mellizos, dicoriónicos, sin complicaciones. En el caso de mujeres embarazadas, gemelares, diamnióticos, monocoriales o monocoriónicas, sin complicaciones, se recomienda un parto entre las 34 y 37 a 38 semanas de gestación. Y en pacientes con embarazos gemelares monociamnióticos, el parto se recomienda ya entre las 32 y 34 semanas. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la presentación fetal. Como hemos visto en clases anteriores, lo que se usaba para ver la presentación son las maniobras de Leopold. Sin embargo, en los embarazos múltiples, estas maniobras no nos son de utilidad. Entonces, acá hay que tener consideraciones especiales para las mujeres con un embarazo múltiple. Vemos las posiciones y presentaciones de estos que se van a confirmar mejor ecográficamente y se puede encontrar en cualquier combinación posible. Pero las más comunes al momento de realizar del ingreso al parto son cefálico-cefálico, cefálico de nalgas o cefálicos intransversales en algunos casos. Se menciona un estudio que se realizó en el Hospital de Parkland entre 2008 y 2013, donde el 71% de los embarazos tuvo una presentación cefálica del primer feto en el momento del ingreso y al trabajo de parto y al momento del parto. A excepción de presentaciones las cefálicas, las demás van a ser bastante inestables durante el parto y justo en el expulsivo. ¿Por qué? Este es un detalle importante, ya que tenemos que tener muy en cuenta que las posiciones solamente nos sirven de guía, pero nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cambio de posición que pueda tener el feto, ya que como son dos, generalmente la primera presentación se mantiene, pero a partir del segundo gemelo podría variar, ya que va a tener más espacio en el útero hasta que pueda salir. Y las presentaciones de nalgas compuestas, faciales, de frente, de pie son relativamente comunes. Y esto también puede variar si los fetos son pequeños, el líquido amniótico es excesivo o la paridad materna también es alta. Entonces, por eso es de que tenemos que estar pendientes de que en cualquier momento el feto podría cambiar de posición y tendríamos que estar preparados para realizar las maniobras necesarias o en todo caso cambiar el método que se quería usar. El prolapso del cordón también va a ser frecuente, así que tenemos que estar pendientes de eso. Ahora vamos a hablar de la inducción y estimulación del trabajo de parto. El trabajo de parto activo va a progresar más lentamente tanto en lo que son mulíparas como en multíparas con gemelos. Tenemos estudios realizados por dos estudios importantes de Wolf y colaboradores en el 2013, donde nos menciona que la oxitocina sola o en combinación con la maduración cervical se puede usar de manera segura en gestaciones gemelares. Sin embargo, otro estudio realizado por Razavi y colegas en el 2017 encontraron que la morbilidad materna aumenta con lo que es la inducción del parto. Por eso es que es bastante controversial el uso o no del oxitocina. Entonces, tenemos esto que resaltar, que en candidatas adecuadas, con un fuerte deseo de parto vaginal, podemos realizar, se recomienda más lo que es la inducción con angiotomía como opción de elección, pero también hay que evaluar, ya que cada caso es único. La angiotomía viene a ser cuando realizamos lo que es la ruptura de las membranas para ayudar en el trabajo del parto. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las vías del parto. Acá vamos a mencionar las dos más comunes que tenemos, la cefálica, la cefálica no cefálica y la pélvica en el primer gemelo. En el caso de cefálica y cefálica, los estudios muestran que la opción siempre más optativa por esta es el parto vaginal normal, ya que estamos preparados para que realice el expulsivo de forma normal, sin ningún tipo de complicaciones. Esto es en caso de que la paciente no tenga complicaciones y este es el caso que podemos presentar. En el caso de la cefálica y no cefálica hay bastantes controversias. En algunos casos, estudios demuestran de que se prefiere mejor optar por una cesárea planificada y programada para ambos fetos. Otra opción que se podría hacer es, si ya está en expulsivo, ya se opta por recibir ambos por vía vaginal. Y otra opción que no se recomienda porque muestra muchos más riesgos, sobre todo tanto para la madre y para el feto, que son desfavorables, es que se dé por vía vaginal el primer gemelo y el segundo por vía de cesárea. Así que en general recomiendan, dependiendo de la situación, que se realice más por cesárea programada. Aunque estudios muestran también de que no, en algunos casos han realizado estudios a gestantes y han realizado aleatoriamente tanto por cesárea y por vía vaginal, y la cesárea tampoco muestra una mejoría o mayores favorecimientos para la madre que muestra con una vía vaginal.
vaginal, simplemente debe ser objetivo. Pero la mayoría prefiere la cesárea para evitar complicaciones. Y tenemos por último lo que es la pélvica del primer gemelo. En este caso, también es bastante controversial. Lo que se refiere ya en estas situaciones es optar por una cesárea electiva tanto para el primero y para el segundo gemelo, ya que puede haber complicaciones. En este caso también habría ya lo que son las complicaciones típicas que hay cuando es un feto único que viene peligro, como ya hemos visto. Tenemos que tener en cuenta de que puede haber, el feto puede ser grande o puede tener una cabeza grande que no va a encajar bien en el canal del parto. Otro caso que puede ser que puede tener un cuerpo pequeño y una cabeza grande, como puede ser en el caso cuando hay restricción de crecimiento intrauterino o en pacientes orgánicos que tengan alguna hidrocefalia, por ejemplo, que es una prosomía, una persona con cabeza macrocefalia. O en algunos casos también puede haber colapso del cordón, así que también hay que evaluar, pero en algunos casos si ya está, si la gestante quiere dar por vía vaginal, se puede optar por las mismas maniobras que se realizaría con una presentación total. ¿Siguiente? Ahora tenemos el parto vaginal del segundo gemelo. Esto también es algo muy importante que tenemos que mantener en contacto, ya que generalmente si el parto es muy prolongado para el segundo gemelo, el riesgo puede aumentar, puede haber hemorragias, entre otras complicaciones. Va a aumentar el riesgo de vida, sobre todo en el segundo gemelo, que puede ser bastante frecuente. Así que hay que tener en cuenta que después del primer parto, la parte que se presenta del segundo gemelo, su tamaño y su relación con el canal deben determinarse de manera rápida y cuidadosa mediante los exámenes abdominales, vaginales e intrauterinos combinados. También puede ayudar la ecografía en algunos casos, pero generalmente se realiza el examen físico. Vemos que si la cabeza fetal o la nalga se fijan en el canal del parto, podemos aplicar lo que es una presión moderada en el fondo y romper las siguientes membranas en caso de que sean diamílicos. Y se repite también el examen digital del cuello para ver, excluir lo que es el prolapso del cordón. Si en caso las contracciones no comienzan en aproximadamente 10 minutos, se puede usar lo que es oxitocina diluida para estimular contracciones dependiendo de la situación si la paciente es candidata. Otra cosa que podemos resaltar aquí es de que si en caso el fetito no se posiciona adecuadamente, se puede realizar, como se dice, maniobras presionando suavemente la cavidad abdominal para tratar de guiarlo para que entre por el canal del parto. En caso de que esto no se pueda hacer, la bibliografía muestra este tipo de maniobra, que es la presión podálica interna, donde se aplica presión hacia arriba sobre la cabeza de la mano, con la mano abdominal a medida que se ejerce tracción hacia abajo de los pies para que salga de posición de nalga. Esto solo se realiza por un personal que sepa cómo hacerlo, ya que puede ocasionar tanto daño a la madre como al feto si no se realiza adecuadamente, además de que solo se realiza cuando el expulsivo en posición de nalga sea más segura para el feto que la posición en la que está saliendo. ¿Siguiente? Ahora vamos a hablar de las complicaciones del embarazo. Primero tenemos lo que es el aborto espontáneo. Este va a ser mucho más probable y con más frecuente en lo que son gestaciones múltiples. Vemos en un estudio de 16 años que se ha realizado donde muestra que la tasa de aborto espontáneo por nacimiento vivo en embarazos únicos puede ser del 0.9% en comparación, como si vemos el 7.3% en los embarazos múltiples. Aumenta muchísimo. En algunos casos también vemos que el feto puede perderse de manera espontánea en lugar de la gestación completa. Por eso vemos de que también se han estimado que 1 de cada 80 nacimientos es múltiple, mientras que 1 de cada 8 embarazos comienza como múltiple, pero se reduce naturalmente. También vemos lo que es la reducción o terminación electiva, que va a hablar mi compañera más adelante, pero es bastante frecuente de que empiece como un embarazo múltiple y por varios factores que podrían afectar, este embarazo puede reducirse y terminar como un embarazo único. Y vemos de que los gemelos monoperiódicos tienen un riesgo significativamente mayor de esta reducción espontánea que los gemelos diperiódicos. Otro factor que se puede presentar, otra complicación, son las malformaciones congénitas. En un estudio realizado por Giliniana en el 2008, vemos de que la tasa de malformaciones congénitas fue en 406 por 10.000 gemelos en comparación con 238 por 10.000 únicos. La tasa de malformaciones en gemelos monoperiódicos es casi el doble que en las gestaciones gemelares diperiódicas. Como vemos, el factor de riesgo o la predisposición aumenta más cuando son monoperiódicos. También vemos de que este aumento se ha atribuido a la mayor incidencia de defectos estructurales del fenómeno cigótico.
que es cuando tenemos un solo cigoto que luego se divide posteriormente, y también varía cómo comparten los cambios del corión dependiendo en el estadio en el que se divide. Acá tenemos una imagen donde vemos que se muestra una vista anterior de un feto recién nacido producto de un embarazo general monoperiódico biamniótico con artrogriposis múltiple congénita. Acá podemos ver la artrogriposis de las articulaciones en las extremidades, las diástasis de los vértices abdominales. También vemos que tiene un pene generoso, que es parte de la malformación que muestra. Para ahondar un poquito más en esto, vemos de que la artrogriposis múltiple congénita o AMC es un grupo de trastornos musculoesqueléticos poco frecuentes que se caracterizan por contracturas articulares múltiples que afectan a músculos de las extremidades superiores e inferiores de la espalda. Este es un ejemplo de malformación congénita que se puede mostrar. Es poco frecuente, pero puede ser. Siguiente. Otra complicación que tenemos es el bajo peso al nacer. Vemos de que las gestaciones múltiples pues tienen más probabilidades de tener bajo peso al nacer, ya que también, como hemos visto, los requerimientos aumentan, que los embarazos únicos debido al crecimiento fetal restringido y también a la probabilidad de parto prematuro. También puede haber en este caso lo que es la discordancia de crecimiento marcada en los gemelos monoperiódicos, como vemos en este caso. Mi compañera va a entrar un poco más en esto, pero vemos de que bajo peso al nacer puede presentarse no necesariamente los dos, sino puede presentarse solo en uno, dependiendo de cómo recibe soporte y cómo se divida. Acuérdense que si es un gemelo monocigótico, a la hora de dividirse no se van a dividir equitativamente. Los paquetes genéticos se dividen, pueden dividirse de manera diferente, por eso es que afecta, al final puede verse más diferente incluso que los disigóticos. Acá vemos un cuadro donde nos muestra de que el percentil que se usa para medir lo que es el crecimiento de los gemelos es distinto al percentil que se usa de los gemelos únicos. Vemos que va mucho más abajo. Y esto también fue crucial en las investigaciones que se realizaron, ya que al inicio pensaban de que el crecimiento era mucho inferior, pero no se dieron cuenta de que tenían que tener un nuevo balance y un nuevo esquema para lo que son embarazos múltiples. Y vemos de que los embriones monoperiódicos, la simulación de blastómeros puede no ser igual. Las anastomosis vasculares dentro de la placenta también puede causar una distribución desigual de nutrientes y oxígenos y también anomalías estructurales discordantes resultantes de este evento de hermanamiento que pueden afectar el crecimiento ya sea de uno o ambos fetos. Siguiente. Vemos que la restricción del crecimiento intrauterino también depende y aumenta con el número fetal. Acá vemos un caso de quintillizos de Davis de 3 semanas posteriores del parto. Vemos de que el primero, el segundo y el cuarto son se formaron cada uno por óvulos separados, mientras que el tercero y el quinto son los individuos que poseen el mismo óvulo. Y si podemos ver, son mucho más pequeños que los que son de óvulos separados. Esto vemos también de que la diferencia de tamaño puede reflejar diferentes potenciales genéticos de crecimiento fetal. La discordancia también puede deberse a malformaciones fetales, síndromes genéticos, infección, anomalías de cordón umbilical, entre otros. Ahora vamos a hablar de la hipertensión. Los trastornos hipertensivos relacionados son más propensos a desarrollarse en gestaciones múltiples. Cabe resaltar que esta incidencia también es difícil de determinar porque las gestaciones son más propensas a tener un parto prematuro. Generalmente se da antes de que se desarrolle lo que es la preeclampsia. Además, con mujeres de gemelos suelen ser mayores y multíparas, también tenemos cualidades asociadas que son más bajas con la preeclampsia. Vemos un estudio que realiza donde se ve el riesgo doble mayor de preeclampsia en pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional, que es un factor predisponente para que se desarrolle esta complicación. Y en otro estudio se ve de que el riesgo de hipertensión asociada con el embarazo se incrementó significativamente para el caso de trillizos y cuatrillizos, el 11 y el 12% en comparación con gemelos, que es un 8%. Vemos que el número fetal y la masa placentaria están involucrados también en lo que es esta patogénesis. Las mujeres con embarazos gemelares tienen un nivel de FMS soluble antigiogénica similar a la tirosina quinasa, que son el doble que los únicos. Y estos niveles se relacionan con una masa placentaria mayor en lugar de una patología placentaria primaria. Por eso los estudios muestran de que estos van a ser predisponentes y también intervienen en lo que es el desarrollo de esta preeclampsia. Por eso con la gestación múltiple la hipertensión no solo se desarrolla con más frecuencia, sino que también tiende a desarrollarse antes y en maneras mucho más graves. Por eso debe tenerse bastante un control mucho más restringido. ¿Preguntas? Bueno, el parto vaginal se puede dar en sí en cualquiera de los casos, simplemente de que la opción de la cesárea
que cefálico, pélvico o podálico. Porque ya al ser el primer feto cefálico se opta más por lo que es el parto vaginal. Y ya si en caso es podálico, el segundo se puede evaluar si puede salir de nalgas, o si en caso es mucho más grande o no encaja adecuadamente, ya se puede optar por una cesárea, a menos de que se decida hacer una cesárea electiva de ambos sexos. La cesárea debe ser una solución ya que no tiene ningún problema. Sí. En algunos estudios muestran de que no trae tantos beneficios como se esperaría como para optar por la cesárea. Se han hecho estudios comparando lo que es parto vaginal con cesáreas y muestran de que los partos vaginales incluso resultan más exitosos que los partos por cesárea. Claro, hay que verlo. Porque si te toca una paciente con embarazo intestinal, o monoamniótico, ahí no vas a No, ahí ya se optaría. Cuando son monoamnióticos ya se opta por la cesárea. Pero es el profesional, no lo recomiendan. Amnióticos pueden volverse monoamnióticos si esta membrana que los divide se rompe de manera espontánea y heterogénicamente, ¿no? En esta imagen vemos que venos monocigóticos en un solo saco amniótico y el más pequeño, el chiquito, aparentemente murió primero y nos dice que el segundo sucumbió cuando los cordones umbilicales, como que ven, están entrelazados, ¿no? Otras complicaciones del hermanamiento único y aberrante que nos dice que ocurre más o menos en el día 9 de post-fertilización, que se llaman los unos gemelos de imagen espejo. Entonces, esas anormalidades se van a dar cuando hay una división incompleta de un embrión en dos gemelos o cuando dos embriones se han fusionado. Entonces, puede ser simétrico o asimétrico. En la imagen vemos a los simétricos, que podría ser separados y unidos, no solo como siameses. Y los asimétricos tenemos tres, ¿no? El acárdico externo, que va a ser que el gemelo acárdico no va a tener corazón, el parásito externo y el famoso fetus y fetus, ¿no? Como la tercera imagen. Por ejemplo, como lo mencioné, están los siameses, los gemelos parásitos externos por la primera imagen y fetus seno. Feto en feto, fetus en feto. Y los siameses, bueno, acá hay la clasificación, ¿no? Si es ventral o dorsal, el ventral se divide en rostral, caudal, lateral, y el dorsal, bueno, craniópago, raquípago, picópago. Voy a pasar rápido. Bien. Ahora, también tenemos a los gemelos monocoriónicos y anastomosis vasculares. Lo que va a pasar aquí es que las placentas monocoriónicas van a probablemente compartir conexiones anastomósicas. Nos dice que las anastomosis arteria-arteria son comunes en el 5% de los casos en placentas gemelas monocoriales, mientras que la de vena-vena y arteria-vena se encuentran más o menos en la mitad de los casos. Entonces, a mitad de los vasos, un mismo vaso puede tener múltiples conexiones con arterias y venas.
Entonces lo que va a pasar aquí es se va a formar una tercera circulación. Como vemos en la imagen A, de amarillo, vemos el primer gemelo, el izquierdo de amarillo, la arteria está de amarillo y su vena está de azul, en la imagen A. Y en la imagen A, el gemelo izquierdo. En el gemelo derecho vemos que de rojo está la arteria y de verde está la vena. Entonces vemos cómo el color amarillo está invadiendo, ¿no?, al lado derecho. Por ejemplo, en lo que mencioné, en gemelos monocoriónicos y en los músicos vasculares, la literatura nos dice que esta transfusión fetal crónica va a dar lugar a varios síndromes clínicos, los cuales incluyen, menciona 3, ¿no? Síndrome de transfusión gemelo-gemelo, que es el TTTS, que sería la primera imagen. La segunda imagen sería la secuencia de policitemia de la anemia de gemelo, o TAP. Y la tercera sería el TRAP, que es la secuencia de transfusión arterial inversa de gemelos, o el famoso del gemelo acárdico, como vemos en la imagen. Este es un gemelo acárdico que pesa 425 gramos y la cabeza está subdesarrollada, ¿no? Y ahí vemos el cordón umbilical que está clampado. Otra complicación sería la mola identiforme que va a coexistir con un feto normal. Entonces puede haber una gestación con un feto normal y su cogemelo un embarazo molar completo. O también podría pasar que sea un feto único anómalo, pero que tiene tejido molar, ¿no? Y esto se va a diagnosticar en la primera mitad del embarazo, es decir, por ecografía. Y como dice, un gemelo de apariencia normal está acompañado por un cogemelo, que es una placenta grande que contiene múltiples quistes anecosos, como vemos en la imagen B. Siguiente, por favor. Otro punto que menciona es el crecimiento discordante de dos fetos. Entonces, esta desigualdad va a afectar el 15% de los embarazos gemelares y va a haber una restricción en el crecimiento patológico en uno de los fetos, ¿no? O sea, va a haber un feto donante y un feto receptor, como vemos en la imagen. Y esto, a medida que aumenta la diferencia de peso, obviamente también va a aumentar la tasa de la mortalidad, ¿no?, perinatal. Entonces, esta restricción suele aparecer, según la literatura, al final del segundo trimestre y principios del tercero. Y obviamente conlleva un mayor riesgo de muerte fetal el gemelo más pequeño, ¿no? Y esto aumenta se identifica antes de las 20 semanas y la mortalidad es un 20%. La epipatogénesis en sí no es clara, porque hay gemelos monocoriónicos y diporiónicos. Entonces, en el caso de los monocoriónicos, dicen que pueden tener anastomosis vasculares que ellos presentan mayores tasas de crecimiento discordante, pero este crecimiento se debe al desequilibrio hemodinámico que va a haber por esa anastomosis, que va a afectar realmente al gemelo donante, como vemos en la imagen anterior. En los gemelos dicoriónicos, la discordancia puede verse diferencias genéticas, incluso la ubicación de la placenta. Y obviamente que en trillizos, pues esta discordancia va a aumentar, ¿no?, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. El diagnóstico siempre va a ser por imagen y hay que hacer una vigilancia después del primer trimestre. Y también hay una restricción selectiva que permite la literatura si la circunferencia abdominal difiere más de 20 milímetros o si la diferencia de peso es el 20% más. Bueno, y el manejo es monitoreo, como lo mencioné, mediante ecografía, especialmente los gemelos monocoriónicos que van a tener un mayor riesgo de muerte y de daño neurológico, y recomienda hacer ese monitoreo cada 2 semanas. Y la vigilancia, bueno, sabemos que es muy importante, crucial, y especialmente si hay una diferencia de crecimiento de uno, incluso de ambos fetos, ¿no? Ahora, la muerte fetal puede ser de uno o de más fetos, ¿no? Y que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser simultáneamente, puede ser en secuencia, o incluso con causas relacionadas con inonicidad o con potencia de crecimiento. Bueno, nos dice que un feto también puede morir en etapas tempranas, manifestándose como un gemelo que simplemente desapareció, que ya no se ve. Ahora, también hay casos en que puede ser no evidente esa muerte hasta el momento del parto. Y este feto que ha fallecido se ve de forma comprimida, que es el fetus compressus, o de forma aplanada por desecación, ¿no?, fetus papilar. Y bueno, esta es una curva vemos cómo aumenta el riesgo de muerte fetal. En el caso, vemos la curvita azul, los puntos azules es los embarazos diamnióticos monocoriónicos y el rojo los dicoriónicos y amnióticos, ¿no? Y pues también que el parto va a ocurrir 3 semanas posteriores a la detección de la muerte fetal, ¿no? Y bueno, tiene que usar los corticosteroides para la modulación pulmonar. Entonces, no dice que va a haber una muerte inminente de un feto, que tiene que hacer pruebas de vigilancia fetal,
Y el parto puede ser necesario si el feto está comprometido y puede resultar también que la muerte incluso de gemelo sano, porque no está maduro, ¿no? Tiene inmadurez pulmonar. Porque sabemos que la madurez pulmonar se va a alcanzar a la semana 37 con la producción de surfactante, pero se empieza a producir la lecitina en la semana 25. Entonces, lo que se debe hacer es seguir el esquema de la producción pulmonar, ¿no? Que es betametasona y dexametasona, y betametasona, bueno, una nemotecnia de 2 dosis, cada 2 miligramos por cada 24 horas, o la dexametasona D, que es la letra D, la 4 dosis de 6 gramos intramuscular cada 12 horas. Siguiente. Ahora, el parto prematuro va a ser muy común en los embarazos múltiples y puede haber complicaciones hasta el 50% de la mitad de los casos. En gemelos, 75% en trillizos y bueno, en cuádruples el 90%, ¿no? Va a aumentar. Muestra también que las mujeres de raza negra tienen mayor riesgo de parto prematuro, debido también puede ser a condiciones genéticas, condiciones socioeconómicas. Bien. Ahora, en cuanto a la predicción del parto prematuro, nos mencionan que se va a regir con la longitud cervical del feto. Nos dan unos predictores, por ejemplo, es normal, eso se usa en la semana 24 a la 34 para medir la predicción de parto prematuro. Entonces, hay medidas, ¿no? Si es mayor a 30 milímetros es normal, hay un bajo riesgo, un riesgo moderado de 15 a 29 milímetros. Y alto riesgo es menor de 15 milímetros. Bien. Entonces, va a haber dos mecanismos, reducción o terminación selectiva. Entonces, eso es para reducir, como introducción, el número de fetos a 2 o 3 y de esta manera mejorar la supervivencia de los fetos restantes. La reducción se va a utilizar en la semana 10 y 13ª de gestación y la terminación más adelante, más o menos en el segundo trimestre. Entonces, la reducción va a ser una intervención terapéutica para mejorar la supervivencia de los fetos que quedan restantes. Y nos dice que hay 3 formas de hacerlo: transcervical, transvaginal y transabdominal, que la transabdominal es la más común que se usa. Y ese momento que se da en la reducción selectiva en la 10ª y 13ª gestación es ideal porque la mayoría de los abortos espontáneos ya han ocurrido y los fetos van a ser suficientemente grandes para ser evaluados y el riesgo de abortar es bajo, ¿no? Entonces se van a seleccionar los fetos más pequeños, más nómanos para la reducción y se va a inyectar cloruro de potasio en el corazón o en el tórax, siempre con ecografía, bajo ecografía, para tratar de no dañar los fetos restantes que quedan, ¿no? Para conservar sus sacos. Siguiente. Y la terminación selectiva, eso ya quiere decir, cuando hay fetos múltiples discordantes por anomalías genéticas, va a haber 3 opciones, ¿no? O aborto de todos los fetos, terminación selectiva del feto anormal, o la continuación del embarazo simplemente. Entonces, esto se va a hacer más tarde en la gestación del segundo trimestre, cuando se descubren anomalías graves o incluso incompatibles con la vida. Y los métodos que mencionan en la literatura son la coagulación del cordón umbilical y la ablación por radiofrecuencia, que ambos tienen tasas de supervivencia similares, ¿no? En el estudio. Y también con cloruro de potasio, que se ha demostrado que más del 90% de partos viables no son complicados, pero hay riesgos como abortos de los fetos que quedan, daños a estos fetos que son sanos, parto prematuro, incluso la complicación para la madre. Eso sería todo. ¿Cuál es la diferencia entre un embarazo con una mola completa y un embarazo con una mola? Eso era como una complicación que mencioné. Hay casos en que en el vaso gemelar hay un feto y el cogemelo va a ser simplemente mola, tejido placentario, no forma un feto. Eso es completo. Y el parcial vendría a ser cuando está el gemelo, el feto 1, por decirlo así, y su cogemelo está presente el feto 2, pero hay restos de mola. Eso sería el parcial. Y el manejo es expectante.